Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos y todos estos elementos que hemos hablado, vamos a presentarles diferentes estructuras jurídicas en las cuales pues mencionamos y deberíamos hacer relación a quiénes tocaría reportar y cómo deberíamos reportarlos. Así es, Steffi. Como pueden ver, vamos a traer algunos ejemplos, pero igualmente estos ejemplos los vamos a ir modificando mientras vamos hablando de cada una de las estructuras, porque cada caso es un mundo diferente. Hay estructuras muy complejas como hay estructuras muy sencillas. E incluso dentro de las mismas estructuras hay reglamentaciones que nos llevan a determinar de una u otra forma los beneficiarios finales. En ese sentido vemos, por ejemplo, que en las sociedades colombianas, en un caso muy simple, una estructura muy sencilla, las normales del día a día, si somos dos personas naturales, en este caso Estefi y yo, que somos que tenemos participación 50 y 50 de una sociedad colombiana 2, que a su vez es dueña de una sociedad colombiana 1, debemos tener bien presente que no es únicamente de la sociedad a la cual yo tengo la participación la que me debe reportar el beneficiario final, sino que son las dos sociedades. O sea, hay que ir por cada uno de los peldaños, por cada una de las escaleras de la estructura, y cada uno de estos, si cumplen con los criterios para estar obligados, pues tendrán que llegar hasta el beneficiario final. Entonces, como vemos inicialmente aquí, la Sociedad Colombiana 1 está obligada a reportar beneficiarios finales conforme ya habíamos discutido, y a su vez la Sociedad Colombiana 2. Entonces, lo que haría la Sociedad Colombiana 1 es pasar por la Sociedad Colombiana 2 y determinar tanto a Estefi como a mí como sus beneficiarios finales, teniendo en cuenta los estatutos sociales, que en principio, como mencionamos, solo estamos aquí en un ejercicio simple en los cuales tenemos el 50% de participación, o sea, derechos de voto y derechos económicos. En ese sentido, esos son los dos ítems que debe llenar el, la persona encargada de diligenciar estos formularios, porque el formulario está dividido de esa forma. ¿Cuánto tiene de participación y cuánto tiene de beneficios económicos? En ese sentido, pasamos primero por una estructura muy sencilla, pero ¿qué pasa cuando volvemos más compleja la estructura? Entonces, cuando volvemos compleja la estructura y digamos que en esta sociedad colombiana 2 hay un accionista adicional que tiene una golden share o una acción privilegiada y que tiene una mayor participación, en este sentido, pues tendremos igualmente que reportarlo. Y no por el hecho de que tenga una participación mayor, puede que nosotros con Steffi tengamos una participación de el 49% cada uno y esta persona tenga el 2%, pero tenga derechos económicos mucho más altos, tenga beneficios mucho más altos, que nos den cuenta de que tiene una participación que supera el 5%. Y en ese sentido, pues será deber de la persona encargada en su momento reportarlo tanto en la Sociedad Colombiana 1 como en la Sociedad Colombiana 2. Asimismo, como les mencionábamos previamente, hay eventos en los cuales, si bien las personas naturales no cumplen con ese criterio de tener el 5% de participación o 5% de beneficios o más, pues en esos casos debemos incluso adentrarnos un poco más. Hay que no tragar entero, diciéndolo coloquialmente, sino evaluar internamente desde la compañía cuáles son efectivamente esos derechos de participación y los derechos económicos o derechos políticos o el control individual o conjunto. Y en ese sentido, determinar para un caso u otro si realmente no debemos reportarlos o si debemos reportarlos. Y en estas estructuras también nos surgen otras preguntas que me gustaría también compartir con Steffi, y es para los casos en que una sociedad colombiana uno como persona jurídica tiene que determinar sus beneficiarios finales y vemos que tiene unas reglas específicas. En ese sentido, las que ya tratamos del 5% más o de el control directo e indirecto o la residual de el representante legal. ¿Qué pasa si se logra determinar que una parte o una participación la tiene una estructura sin personería jurídica? Me gustaría que nos dieras tu opinión en ese aspecto, Steffi. Cuando tenemos un beneficiario
o más bien, cuando haciendo ese estudio de debida diligencia tenemos un beneficiario que en principio es una entidad sin personería jurídica, lo que deberíamos hacer es transparentar esa entidad sin personería jurídica aplicándole los criterios de esta y ahí sí podemos llegar a los beneficiarios, personas naturales finales de ese movimiento de transparencia que se realiza. En todos los eventos debemos es aplicar las reglas o el criterio de determinación de la entidad a la cual tengo que transparentar siempre. Quiere decir esto, a la inversa, que supongamos que es la entidad sin personería jurídica y esta a su vez el dueño es una sociedad colombiana, utilicemos la misma sociedad colombiana 2, acá tenemos que aplicar son los criterios de persona jurídica o más bien con personería jurídica. Entonces acá justamente se ven estos ejemplos en el lado, ustedes verían el lado izquierdo. Igualmente tenemos una sociedad 1 o más bien una unión temporal que hemos denominado unión, cuyo único, bueno, pues en principio cuyo miembro para determinar beneficiarios finales es Sociedad Colombiana 1 y ahí encontramos quiénes son los beneficiarios finales. En este caso, quien terminaría reportando unión temporal, unión, sería a Leonardo porque tiene más del 96% y supongamos que esa Sociedad Colombiana 1 tiene el 90% de toda la estructura, entonces hay que hacer esa proporción al final de con cuánto porcentaje termino reportando a Leonardo en este caso. Lo mismo o un caso muy similar sucede en el evento 2. Si se dan cuenta es un patrimonio autónomo en el cual se tiene un constituyente y se tiene un fideicomisario. En principio, como lo mencionamos dentro de los criterios, constituyentes, fideicomisarios o beneficiarios, no es que se reporte uno y el resto no. En principio, lo que me indica la norma es que debo reportarlos a todos. Igualmente, debo hacer ese estudio de transparencia en cada una de las entidades para determinar a quiénes reportaría y a quiénes no. Por ejemplo, en este caso, en principio no se reportaría a la mujer del 4%, ni tampoco a Andrés. Pero dependiendo de los porcentajes, también podríamos determinar que, por ejemplo, Julián no estaría sujeto a reporte dentro del patrimonio autónomo. De acuerdo, Steffi. Entonces, en principio podríamos resumir y poner de presente con una gran relevancia este tema, sobre todo desde la perspectiva de las estructuras sin personería jurídica, porque estas son las que tienen los criterios más amplios. En definitiva, cuando lo vemos, ya sea teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar del fiduciante, del fideicomisario, del fiduciario, ya sea también del comité fiduciario muchas veces, incluso cuando nos vamos al final de la redacción normativa nos dice que cualquier persona natural que en sí tenga control final o efectivo, ya sea en activos, en beneficios, en utilidades. En ese sentido, podemos prácticamente que resolver que en el caso de las estructuras sin personería jurídica hay que reportarlos a todos independientemente de que tengan el 5% más. Así tengan un 0.11%, 0.0001%, habría que reportar a esas personas jurídicas que hacen parte e incluso se ven en muchos casos, imaginémonos un fondo de pensiones que tenga participación en una sociedad. En ese sentido, la sociedad tiene una tarea bastante grande en el sentido de que cuando vaya a la estructura sin personería jurídica, tener toda esa información que parte, como volvemos otra vez al deber de debida diligencia, y en ese sentido, determinar todos los beneficiarios finales de un fondo de pensiones, que pues en este caso pueden ser incluso millones de personas que haya que reportar en su momento.
En ese sentido, pues es una labor bastante grande de los asesores o de la persona encargada de presentar el formulario, de hacer un estudio acucioso en este tema, porque incluso podemos enfrentarnos a sanciones en el momento en el que la DIAN entre a discutir estos reportes y entre a verificar efectivamente si se está cumpliendo a cabalidad con el reporte de una manera correcta y atendiendo a ese deber de debida diligencia que debe estar soportado por todos los documentos y que en cierto sentido, perdón, cobra más relevancia desde la perspectiva colombiana, porque cuando nos vamos hacia el exterior, puede que las regulaciones internacionales no nos permitan llegar hasta ese beneficiario final, pero atendiendo a ese deber de debida diligencia y em, resolviendo todos estos inconvenientes y pasando por todos los procedimientos, si logro resolver que no me pueden entregar la información, pues simplemente reportaría a la persona que tenga el mayor control. Pero en el caso de las regulaciones en materia de sociedades y estructuras sin personería jurídica nacionales, creo que es bastante más compleja esta situación porque a la final están reguladas por esta misma normativa. Esta última estructura que queríamos presentarles es ya a nivel internacional. Si se dan cuenta, hay país A, B, C, D y E. Y es justamente las estructuras que quería evitar tanto la GAFI como OCDE, G20, todas estas instituciones a nivel internacional en las cuales buscan la transparencia, evitan o quieren evitar la evasión y todos estos temas de corrupción. Entonces, la resolución también trae unas condiciones específicas para cuando el accionista es nominal y cuando las acciones son al portador. Muy someramente, accionista nominal es aquel accionista que literal actúa por cuenta y orden, aparece como accionista, pero la realidad es que el accionista es, en este caso, el señor Smith, y las acciones al portador son acciones que la realidad es que a nivel internacional ya muy poco existen. Son muy, muy, muy poquitas las jurisdicciones que todavía la tienen, porque de nuevo esto es casi que una lucha a nivel internacional para lograr temas de transparencia, evitar lavado de activos y demás, en los cuales se emitían acciones casi que como títulos, como cheques. El portador del cheque, el portador de ese título, era el portador de la estructura. Hace mención a estos y también da un tratamiento específico. De nuevo, la idea es poder llegar siempre al señor Smith, independientemente de todas las capas de países e independientemente de todas las herramientas jurídicas que se puedan implementar para ocultar.